tema de hoy, vamos al tema de hoy. El buen mayordomo, el buen administrador. Se podría descifrar en estas palabras el buen administrador o el buen mayordomo, la mayordomía. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Mateo, al capítulo 25, al versículo 14. Dice de la siguiente manera: leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Amén y amén. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, es vida y abundancia tu palabra, es verdad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Fíjense algo, mis queridos hermanos, en esta mañana han dispuesto su corazón para oír este mensaje este día. El buen mayordomo. Este hombre dice que el reino de los cielos es como, dice aquí, un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Este hombre tenía propiedades, tenía poder, tenía bienes. Dice que dio a cada uno, llamó a cada uno y le dio talento. A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1, de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. El Señor es este hombre. El Señor es este hombre que a cada uno de nosotros nos ha dado talento de acuerdo a la capacidad que nosotros tenemos para ministrar lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado el talento de leer la Escritura, de creer en Cristo. Nos ha dado talentos, dones espirituales. El Señor nos ha dado dones para ejercer el trabajo secular, electricista, médico, abogado, todo tipo de tareas que se hacen en el mundo secular. Pero también nos ha dado talentos, dones espirituales para ministrar en su palabra, para ministrar en su iglesia. Seremos buenos administradores. Hemos sido buenos administradores. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 16 dice: y el que ha recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Fíjense, este hombre administró bien y ganó. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en unos buenos administradores, tenemos ganancias. Ganancias a nivel del ámbito secular y ganancias a nivel del ámbito espiritual. Son 2 tipos de ganancias que tenemos. Y por tanto, la prosperidad, ojo, la prosperidad no quiere decir riqueza y abundancia monetaria. Prosperidad del alma, prosperas en todo, ministras bien lo que se te ha dado. Por lo tanto, cuando venga el Señor en su venida, en su segunda venida física, dice la Escritura que escogerá a los suyos y los llevará con él y gobernará con él, como le dijo este hombre. Dijo, cuando se le entregó cuenta, cuando él llegó y pidió cuenta, le dice el que le entregaron 5 talentos, dice: Señor, aquí tienes, me diste 5 y le entrego 5. Y le dice: oh, buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven y gobierna 5 ciudades y ven al gozo de tu Señor. Tremenda palabra cuando el Señor le dice: ven al gozo de tu Señor. Entonces podemos ver que en este tiempo parece que no hay buenos administradores, parece que no hay buenos mayordomos, o son pocos los buenos mayordomos en las cosas del Señor, y parece que no somos buenos administradores en lo que el Señor nos entrega. El Señor nos entrega muchas cosas. Entonces nosotros debemos ver qué se nos está entregando y cómo lo estamos administrando y qué se nos exige y qué resultado tenemos de eso. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano, gloria al Señor. Aquí nosotros vemos cómo el Señor nos entrega a cada uno de nosotros conforme a nuestra capacidad el talento para nosotros poder ejercer esa mayordomía en el reino aquí en la tierra. Entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad delante del Señor como cristianos, porque a cada uno de nosotros se nos ha entregado algo. Cada uno de nosotros tenemos una función de cumplir aquí en la tierra.
pero resulta que muchas veces no cumplimos esa función y nos volvemos siervos infieles al Señor. Entonces quiero leer aquí en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 42, dice: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual tu Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando tu Señor venga le haya haciendo así. En verdad digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a la criada, y a comer y a beber, embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí tenemos nosotros, en este pasaje, tenemos un ejemplo de las cosas que están en responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros podemos ver aquí que nuestro Señor nos da a cada uno de nosotros ese talento para nosotros actuar en el Evangelio. Pero esos talentos vienen acompañados con dones espirituales que nosotros debemos de usar para el bienestar del reino de los cielos. Pero también hay personas infieles en el Señor que cuando ven la situación que se les escapa de sus manos piensan que el Señor no está con ellos, y entonces ellos se apartan de las cosas del Señor, no teniendo en cuenta que tienen una responsabilidad con el Señor, que han adquirido ya una responsabilidad con el Señor una vez que han aceptado a Jesucristo. Porque muchas personas vienen a los caminos del Señor buscando la salvación, pero cuando empiezan a estudiar las Escrituras, muchos o pocos se dan cuenta que tienen responsabilidades que cumplir dentro del Evangelio. Y estas responsabilidades es la mayordomía que el Señor nos entrega, porque el Señor nos ha entregado una mayordomía que nosotros muchas veces no sabemos que la tenemos, porque no nos la han enseñado o no nos la han explicado dentro de la congregación donde estamos. Entonces andamos por el mundo errante, andamos por el mundo, como decía el Señor, como ovejas sin pastor. Pero cuando tenemos una conciencia establecida, constituida en nuestra mayordomía, entonces procuramos hacer la voluntad de Dios, procuramos tomar ese talento que el Señor nos ha entregado y multiplicarlo. Y en este caso nosotros es ganar almas para el Señor, hacer la voluntad del Señor, llevando el Evangelio para que muchas personas puedan ser conscientes de su vida espiritual. ¿Dónde irá a parar? Ese es nuestro trabajo, enseñarles a las personas el Evangelio y que puedan entender el mundo físico y el mundo espiritual, dónde van las almas cuando parten sin Jesucristo. Hace días partió un amigo mío de mi edad. Me dolió un poco porque yo en un tiempo trabajé con él y siempre le prediqué el Evangelio, siempre le hablé del Señor, pero él nunca quiso aceptar del Señor y él seguía en su mundo. Y de la noche a la mañana murió. Un amigo muy cercano a mí, compartí mucho con él, me dio mucha tristeza por su partida, pero ciertamente él tomó su decisión. Y eso es lo que nosotros estamos tratando, de que la persona sea consciente de dónde irá una vez que parta de este mundo. Cuando le presentamos a Jesucristo, le presentamos la vida eterna, le presentamos la salvación, le presentamos las bondades que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero muchas personas deciden no aceptarlo. Yo sé en dónde está él en este momento. Nuestro hermano, con su comentario. Así es, hermano, es lamentable cuando nosotros le hemos predicado a mucha gente y a personas conocidas más que todo, las personas parten no con el Señor.
el mayordomo fiel. Vamos a hablar de los dos términos de la mayordomía, a nivel espiritual y a nivel secular, ¿verdad? ¿Por qué el cristiano de este tiempo parece tanto? ¿Por qué parece más de la cuenta? Porque ciertamente nosotros estamos llamados a parecer, pero a veces parecemos más de la cuenta. A veces nuestra vida no es como la que ha planteado el Señor a través de su palabra. Entonces hay motivos por la cual nosotros pasamos por esto. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Fíjate algo, nosotros a veces nos convertimos en disipador de los bienes, del talento que el Señor nos da. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a ser buenos administradores de lo que el Señor nos entrega a nivel secular. Cuando el Señor te ha dado un talento para que tú trabajes, para que tú ejerzas un trabajo, para que traigas el sustento a casa, eso es un don que el Señor te ha dado, un talento que el Señor te ha dado, y con ese don podrás tú también honrar al Señor con todos tus bienes. Porque si no tienes bienes, ¿cómo lo puedes honrar con tus bienes? La palabra dice: honra a Dios con todos tus bienes. Entonces, para tú poseer bienes, debes poner en práctica, poner a trabajar el talento que el Señor te ha dado. Trabajar en el ámbito secular. Tienes un negocio, trabaja, llevas el alimento a casa, vestimenta, llevas también calzado, le das educación a tus hijos, llévalos, pagas diezmos de ofrenda, colaboras con el reino, siembras en el reino. Pero si tú no pones a funcionar el talento que el Señor te ha dado para que ejerzas el trabajo, entonces vivirás en pobreza y en hambre siempre, en necesidades. Siempre vivirás escaso. Entonces el cristiano de este tiempo pareciera que vive esta situación en escasez continua. ¿Por qué? Porque no ponen a trabajar el talento que el Señor le ha dado. Y en muchos casos esto va porque las malas enseñanzas bíblicas nos han llevado a que no pongan a trabajar sus talentos. Hay dos factores que influyen, y uno de los factores que influye es la enseñanza bíblica. A ser un buen administrador. Cuando tú entras al Evangelio, debes aprender a ser un buen administrador de los bienes que te da el Señor. Y el Señor te entrega bienes monetarios, te entrega bienes físicos, te entrega bienes espirituales, las cuales tú debes administrar de la manera correcta. En este tiempo, muchos predicadores cobran la oración, cobran por orar por alguien, por presentarse en algún lugar. Hay que pagarle, fíjense, están dándole una mala utilidad al talento que el Señor le ha dado. Son disipadores del talento. Y un día vendrá el Señor y los llamará a cuenta. Pero cuando el Señor te da un talento para que tú trabajes y tú no quieres trabajar, entonces vas a vivir en pobreza. Y eso lo podemos ver en el libro de Proverbios. Vámonos al libro de Proverbios, al capítulo 24, libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 34. Dice: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Cuando eres una persona que no quiere trabajar, entonces vendrá la pobreza como hombre armado, tu necesidad. No quieres trabajar en el reino, pero tampoco quieres trabajar a nivel secular, a nivel del talento que el Señor te ha dado. Te conviertes en un mendigo espiritual y un mendigo a nivel secular. Entonces, eres un buen administrador de lo que se te ha dado. Tal vez eso lo hacías cuando estabas en el mundo,
pero ahora que has pasado de muerte a vida, debes haber cambiado y debes tener un espíritu ferviente para el trabajo. Dice que el hombre que tiene un espíritu ferviente para el trabajo no pasará necesidad. ¿Por qué? Porque el Señor le suplirá. Hay algo que anoche medio comenté con alguien en mi pensamiento, porque tenía una conversación con alguien, pero en mi pensamiento con alguien. Cuando todo el mundo habla de Josué, en el capítulo 1, versículo 7, que no se aparte esto de diestra ni de siniestra, de derecha ni de izquierda, ni de día ni de noche, que pienses y medites en él para que hagas prosperar tu camino. Pero Josué no se la pasaba metido en un templo. Josué no se la pasaba metido en el templo, en una congregación. ¿Cómo este hombre podía pensar si este hombre estaba al mando de un ejército, de un pueblo? ¿Cómo este hombre podía pensar día y noche, meditar en la escritura día y noche, en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, y leerla para hacer prosperar su camino? ¿Cómo este hombre podía hacerlo? Pero nosotros hablamos de Josué, pero Josué se le entregó un pueblo, una nación, se le entregaron planes, se le entregaron promesas y él las pudo manejar y él las pudo cumplir. Y Josué no se la pasaba metido en una congregación. Josué estaba en su lugar, en el lugar del mando, iba al frente de la batalla, venía, daba consejo, hablaba, estudiaba y ponía por obra la palabra del Señor. Entonces tú debes poner la palabra del Señor en tu hogar. Cuando el Señor te da, entraste al Evangelio de Jesucristo, entonces ponga a trabajar tu talento y sé generador de bienes para que hagas prosperar tu camino, para que la pobreza no te arrope, para que la escasez no sea un factor decisivo en tu fe, un factor que te lleve a apartarte del Señor, para que ese momento de tribulación, como dice la Escritura, paz en medio de la tormenta, entonces el Señor traiga paz a tu vida en medio de esa tormenta. ¿Por qué? Porque tú has puesto a trabajar los dones que te han dado, tu talento que le han dado, tienes un espíritu ferviente y no andas inventando cosas, no andas de mendigo en la calle. Fíjense algo, la Escritura dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero pareciera que los justos en este tiempo no existieran. Pareciera, porque vemos casi a la mitad o más de la mitad del pueblo cristiano mendigando. ¿Seremos justos o no seremos justos? Es la pregunta que debemos hacernos, quejándonos por todas las cosas. El proverbio del día se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, en el versículo 2. En el versículo 10 dice de la siguiente manera: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama al mundo tener no sacará fruto también. Esto es vanidad. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mundo tener mucho no sacará fruto también. De esto es vanidad. Fíjense algo, en este tiempo esa ambición al dinero para obtener lo que uno necesita, nuestro deleite, dice en el libro de Santiago, porque queremos dinero para nuestro deleite, para comprarnos buen vestido, buen calzado, para tener buen vehículo, buen hogar, para viajar, para disfrutar, tener dinero para cubrir todas nuestras necesidades, ¿verdad? El que ama el dinero. Y nosotros, lamentándolo mucho, cuesta decirlo, pero es así. El cristiano de este tiempo está amando más el dinero que a Dios. Y esta es la causa por lo cual no podemos crecer espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero. No podemos servir a la riqueza. Entonces, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mundo, el mucho tener, no sacará fruto también. Esto es vanidad. Es una vanidad. Todo es vanidad, dice la Escritura en el libro también de Eclesiastés. Entonces, la mayordomía. ¿Cómo podemos ejercer una buena mayordomía? ¿Cómo podemos administrar los bienes que el Señor nos ha dado?
¿Cómo podemos administrar el talento que el Señor nos ha entregado? La Escritura dice que cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando esté sobre ustedes el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Él os enseñará el camino. Él pondrá el querer cómo hacer para darle buen uso al talento que tú tienes, que se te ha dado, según la medida de fe que se te ha entregado. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, lo aprenderás. Mucha gente en el Evangelio está deseando tener dinero y sus pensamientos son estos. Oye, yo quiero tener para comprar, para gastar, para viajar. Esta Semana Santa, la fulana Semana Santa, quiero viajar. Y su pensamiento está allí. Quiero ir a pasar una semana con mi familia, quiero ir para la playa, quiero ir para la montaña, quiero ir para esto. Dice la Escritura que es deleite. Es un deleite. Pero si no lo tienes, entonces es tristeza en ti. Estás triste porque no pudiste viajar, no pudiste hacer, no pudiste ir, no pudiste comprar. Pero ese no pudiste, ¿quién lo generó? Hay alguien que genera el no pudiste, hay alguien que genera el no tengo, y ese lo generas tú mismo. Tú mismo generas eso. ¿Por qué? Porque escrito está de esa manera. Dice que el negligente, vámonos al libro de Proverbios. Vámonos al libro de Proverbios, en el Proverbio 10, capítulo 10, en el versículo 4. Dice de la siguiente manera: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de avergüenza. Fíjense, la mano negligente empobrece. Si tú no trabajas, ni en el mundo secular, ni en la doctrina de Jesucristo, si tú no trabajas, entonces vives empobrecido. Vives en pobreza. Mas la mano diligente enriquece. Cuando las personas se paran muy temprano a realizar sus labores, tanto para el Señor como para el mundo secular, son personas diligentes. Y estas personas van a ser atendidas por el Señor en todas sus necesidades, van a ser prosperados. Pero las personas que les gustan estar durmiendo, las personas que están esperando que otro venga y les dé, no trabajando ellas, fíjense. No confundamos una cosa. Las mujeres de casa, las amas de casa, las mujeres virtuosas en el hogar, hacen un buen trabajo. Deben hacerlo bien, deben estar contentas con su trabajo, pero también deben trabajar para el Señor. Y tienen tiempo para hacerlo. Se preparan en casas, llegan y predican al vecino, a la vecina, al familiar, le predican, oran, están trabajando para el Señor. Mientras el esposo está trabajando en el ámbito secular, quizás el esposo también está trabajando en el ámbito espiritual. Y la recompensa del Señor, que es la prosperidad, porque Cristo está para que hagas prosperar tu camino, como se le dijo a Josué. Entonces, haces prosperar tu camino con las bendiciones de lo alto. Pero el que está durmiendo en tiempo de trabajo, ¿qué es lo que le trae? Pobreza, ruina, miseria. El que no quiere. No, mi hermano, lo que pasa es que yo estoy trabajando de 24 horas al Señor. Bueno, pero yo no te veo en ninguna especie trabajando 24 horas al Señor, porque todavía no es tu tiempo. ¿Con qué vas a bendecir al Señor? Con todos tus bienes. ¿Qué bienes tú tienes? Porque es la pregunta: ¿qué bienes tú tienes para bendecir al Señor en su obra? ¿Cuáles son los bienes que tú tienes? Generalmente no tiene ninguno, porque Él ha sido el causante de su pobreza. Él mismo, al no poner a funcionar los dones espirituales que el Señor le ha dado, los dones, los talentos que el Señor le ha dado. Entonces, si eres un docente de una escuela, tú tienes que dar clases. Si eres un albañil, tú tienes que construir. Si eres no es que no hay trabajo, es para el Señor. Siempre el Señor tiene trabajo para sus hijos. Siempre el Señor tiene trabajo para sus hijos. Siempre hay algo que hacer.
Y aunque no tengas que hacer ese día, entonces ese día esfuérzate más en la oración y sal a predicar. Medita en la Escritura. Entonces dice la Escritura que la mano de los diligentes enriquecerá con riquezas espirituales, con paz en tu corazón, con armonía en tu hogar, con sanidades y prodigios en el necesitado. Entonces verás la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Los hermanos Alfredo, con su comentario. Gloria al Señor, ciertamente es así, hermano. Esas son las consecuencias de una buena mayordomía. Vamos a ver aquí uno de los atributos que es el principal que debe tener un mayordomo. Y aquí vamos a leer en el libro de Reyes, capítulo 18, versículo 3, que dice: y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Temeroso de Jehová. Un mayordomo temeroso de Jehová hace todo lo que el Señor le ha pedido. Multiplica los talentos que el Señor le ha entregado. Obra en la obra del Señor para que el Evangelio crezca. Trabaja en lo que es el conocimiento de la Escritura. Crece espiritualmente constantemente y tiene la vista larga, no corta, en las cosas del Señor. Puede entender los misterios espirituales, puede hablar de lo espiritual, puede juzgar y no ser juzgado. Bendito sea el nombre del Señor. Vean todo esto, lo que puede hacer este mayordomo cuando tiene el temor de Dios, porque tener el temor de Dios es eso que nos lleva a nosotros a cumplir con la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos acá todo esto que trae ser temeroso de Jehová. Este hombre, Abdías, era un hombre que era temeroso del Señor. Y así como él, ¿verdad? Había muchísimos hombres también que fueron mayordomos y fueron hombres temerosos del Señor. Fueron hombres fieles al Señor. Como también hay hombres que fueron infieles a las cosas del Señor. Vamos a ver aquí en el libro de los Romanos, capítulo 14, versículo 12, dice así. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezos y ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, todos vamos a rendir cuenta delante de la presencia del Señor. Y el Señor nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. El Señor nos va a pedir cuenta de lo que nos ha entregado. Y ciertamente nosotros debemos de cultivar eso que el Señor nos ha entregado para que crezca y para que dé fruto. El Señor nos ha entregado muchas cosas que nosotros debemos de investigar dentro de nosotros para que crezca, salga y se concluya y se convierta entonces esto en un bienestar para el Evangelio de Jesucristo, que es lo que nosotros no estamos haciendo hoy en día. Hoy estamos viendo tantas cosas tremendas en el Evangelio. Vemos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, vemos personas que no tienen temor de Dios, vemos personas que están siendo poseídas por el espíritu del enemigo, espíritu que ha influenciado a los líderes para llevarlos a hacer cosas tan fuera de lo que es el mandamiento del Señor. Estamos viendo tantas cosas que deben de suceder porque es el último tiempo donde la Biblia dice que vendrán hombres amadores de sí mismos más que de Dios y crearán cosas terribles y harán cosas terribles, las cuales no están marcadas en la Escritura. Pero nosotros, si conocemos la Escritura, si nosotros conocemos qué es lo que el Señor nos ha entregado y lo ponemos en práctica, nosotros vamos a poder detectar, vamos a poder entender en el momento todas estas cosas que están sucediendo y vamos a poder refutar y vamos a poder echar fuera estos espíritus que están apoderados de estas personas. Una de estas cosas es el poder que el Señor nos da
para nosotros poder discernir estos espíritus que están operando en los hermanos. Entonces, cuando nosotros nos hacemos cristianos, tenemos esta responsabilidad, que es una responsabilidad que muchas veces no tomamos en cuenta, que nosotros hemos entrado al ejército, a la empresa, al negocio del Señor. Cuando tú entras a una empresa, tú adquieres una responsabilidad y la tomas bastante a pecho. La tomas tanto sí que tú no quieres perder ni un día de trabajo, porque sabes que te van a descontar el bono de asistencia si pierdes un día, vas a perder un beneficio al mes. Entonces, en las cosas del Señor, nosotros no hacemos eso. Nosotros tenemos que estar constantes, tener en mente que también tenemos una responsabilidad en las cosas del Señor. Que muchas veces se nos olvida porque el enemigo nos ciega el entendimiento y nos hace ver las cosas de otra manera. Debemos de mantenernos entonces nosotros constantemente en comunión con el Señor para que nuestra mente sea protegida de los dardos del enemigo y nosotros podamos avanzar en el Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos constantemente atacados por el enemigo. El enemigo no quiere que tú ejerzas tu mayordomía. Él no quiere que tú prediques el Evangelio. Él no quiere que tú leas la palabra. Para él tú eres un perro. Eres peor que un perro. Él quiere destruirte. Por eso es que la Biblia dice que él anda como león rugiente tratando de ver cómo devorarte, cómo ponerte frío espiritualmente, cómo hacer para que todas las cosas malas. Todo esto el enemigo lo sabe y está planeándolo para hacerte caer, para que tú no ejerzas tu mayordomía. Él no quiere que nadie se salve y él sabe que cuando tú empiezas a ejercer tu mayordomía, muchas personas se salvarán, muchas personas conocerán del Evangelio. Entonces él es ese tropiezo el cual nosotros debemos de destruir en el nombre de Jesucristo, cuando verdaderamente estamos nosotros ejerciendo nuestra mayordomía. Nuestros hermanos con su comentario. Así es, hermano. El buen mayordomo, el buen administrador de los bienes del Señor y de los bienes que te ha entregado el Señor. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 19, en el versículo 15, dice de la siguiente manera: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Fíjese, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Hay algo que está sucediendo en el pueblo en este tiempo. Y todo el mundo comenta y dice: estamos pasando hambre, la cosa está dura. No estamos comiendo bien. Pero aquí la Escritura dice que la pereza hace caer en un profundo sueño. Un sueño, un letargo. Estás dormido espiritualmente, estás dormido físicamente, estás dormido. Y el alma está siendo negligente y vas a padecer hambre. Entonces, cuando el Señor te entrega ese don de trabajo, esa sabiduría para trabajar, tienes que ponerlo en marcha. Cuando el Señor te entrega ministerio, cuando el Señor te entrega los dones espirituales para que ores, para que hagas la voluntad del Señor, debes hacerlo, debes trabajar, debes mantenerte activo con espíritu ferviente. No debes ser una persona que se queja de la situación, que anda quejándose todo el tiempo, echándole culpa a otro de las cosas que te acontecen a ti, de tu situación, porque es tu misma culpa, eres tú el causante. Aunque el enemigo es el que influye, pero eres tú quien decide, eres tú quien no te levanta, eres tú quien no haces el trabajo. ¿Bajo la influencia de quién? Bueno, bajo la influencia del enemigo, porque te domina. Pero si estuvieras bajo la influencia del Espíritu de Dios, entonces te levantarías temprano, orarías, clamarías, y fueras muy contento a tu labor de trabajo, a hacer tu trabajo. Si trabajas en empresas, si tu trabajo es vender, vas contento a tu venta. Si es de servicio, vas contento a tu servicio, a servir. Y allí en medio de tu trabajo también predicas el Evangelio, también das buenos consejos, también oras para la sanidad de las personas y la liberación de las personas. Ese es el trabajo, ese es el talento que el Señor te ha dado. Mire, Señor, te di un talento para predicar, para que predicases. Te multiplicaste, no me multipliqué, Señor, solamente soy yo. ¿Qué dice la Escritura de eso? Siervo malo,
negligentes, échenlo a las tinieblas de afuera, quítenle lo que tienen, quítenselo. Entonces, pero si te paras delante del Señor, Señor, lo que me diste, me multipliqué, gané 20, gané 30, gané 50, gané 4, gané 3, gané 2, gané para el reino. Me multipliqué, me diste una familia, tengo 4, 5 hijos, 10 hijos, 8 hijos, trabajé. Con lo que me diste, te bendije tu iglesia, a mis hermanos, a tus hijos. Hice con lo que me diste, trabajé. Y en tu libro está escrito, porque no te puedo mentir. Porque todos los ángeles han anotado lo que he hecho, hay testigos, en tu libro está escrito. Entonces podemos dar cuenta cuando se nos pregunte qué hiciste por lo que se te entregó. Lo administraste bien. Si lo administraste bien, lo poco te voy a poner lo mucho. Vas a administrar mucho más, cosas más grandes. La mayordomía, el buen administrador. Vamos al libro de Zacarías. En el capítulo 3, en el versículo 3, dice de la siguiente manera: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y le mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de lana. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Yahweh, que estaba en pie, le dijo, y el ángel amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor Jehová de los ejércitos, si estuvieras por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos de aquí están te daré lugar. Fíjense algo. Fíjense cómo le dice: si guardares mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa. Después que se te ha limpiado, se te ha colocado nueva vestimenta, se te ha puesto letras nuevas sobre tu cabeza, se te da una orden: si obedeces, guarda mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa. Tú también formarás parte del gobierno del reino de los cielos. Si pones en marcha, si guardas mis estatutos, si eres un hombre conforme al corazón del Señor, en la obediencia, que hagas todo lo que el Señor te ordena a través de la Escritura. Es un poco difícil obedecer tantas cosas. Mantenerse firme es un poco difícil, pero con la ayuda del Señor le podemos dar el buen uso a los talentos. Y voy a poner un ejemplo. Fíjense el mal uso que uno le puede dar a un talento. En este tiempo hay abogados, hombres de leyes, que están sirviendo al Señor. Pero aún así, estos hombres, a ese don que el Señor le ha dado a través de las leyes, estos hombres manipulan y cobran excesivo. Y juegan con la manipulación de las leyes, dándole un efecto contrario al talento que el Señor le ha dado, a la justicia de Dios. Hay médicos que el Señor le ha dado ese don de la medicina. ¿Y qué hacen ellos? Dándole el uso incorrecto, entonces transforman al hombre en mujer. Y a la mujer la transforman en hombre. Y como ayer sucedió a nivel mundial, la noticia le metieron un hígado de un cochino a una persona. Le hicieron un trasplante de un cochino, de un animal, a un ser vivo, a un humano. ¿Verdad? Entonces le dan el uso incorrecto al don que el Señor te ha dado. Y el Señor te da el don de predicar el Evangelio, el don de sanidad,
el don de liberación. ¿Para qué? Para que lo utilices cobrando. Entonces tú le das el uso incorrecto. Muchos pueden llamar a la de la medicina ciencia avanzada, pero ¿será correcto esto? Que este avance de la medicina haga esto, entonces que los órganos de los animales sean trasplantados a los humanos. ¿Qué dice la Escritura de eso? La Escritura dice que una carne es la carne del animal y una carne es carne del hombre, diferente, carne de las aves, carne de los peces son diferentes y que no se mezclará una con la otra. Entonces es allí cuando nosotros le damos el mal uso al talento que el Señor nos ha dado. ¿Y qué es lo que va a traer eso a la vida de las personas que hagan eso? ¿Qué dice la Escritura de eso? Va a traer destrucción para ellos, pobreza espiritual, pérdida del alma. Porque una persona que haga una cosa como esta está obviando el poder de Dios en los milagros creativos, en la regeneración del cuerpo a través de la palabra de Dios, a través del poder de Dios. Entonces cuando el hombre busca la solución a través de otras cosas, entonces comienza a apartarse de la creación del Señor. Hermano Lufero, amén, mi hermano. Ciertamente es triste y lamentable las cosas que estamos viendo en este último tiempo. Pero todas estas cosas son necesarias porque ya estamos en el tiempo final. Estas son indicaciones de que nosotros debemos ejercer nuestra mayordomía. Debemos de cambiar nuestro comportamiento, nuestra forma de ser delante de la presencia del Señor y arreglando nosotros nuestra vida espiritual y venciendo en el Señor nuestras debilidades con la fuerza del Señor. Porque con nuestra fuerza no podemos, pero con la fuerza del Señor podemos hacerlo todo. Nuestro Señor es el que nos da la fuerza para vencer, para pasar sobre todas las dificultades que nos aquejan a nosotros como seres humanos, como personas. Entendiendo que nuestro Señor Jesucristo también estuvo aquí en la tierra y padeció en la carne. Por eso Él puede entender lo que nosotros pasamos. Por eso es que nosotros debemos de poner todas nuestras cargas delante de la presencia del Señor para que Él las tome y nos ayude a vencer. Quiero leer aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15, 16 y 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sabéis insensatos, sino entendidos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor aquí nos dice que debemos de andar entonces nosotros conforme a lo que el Señor nos manda aquí. Dice que andemos con diligencia, que no seamos necios en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, sino que andemos con diligencia en las cosas del Señor, llenándonos del Espíritu Santo de Dios. Y ahí el Señor nos llena y podemos nosotros entonces ejercer nuestra mayordomía. Nosotros debemos entender que estamos en el último tiempo, mis hermanos, y que todas estas cosas que están sucediendo deben de suceder. Por eso es que el Señor constantemente está enviando a hombres, predicadores, a hablar de la Escritura. Porque usted te metes en la internet y ve tantas cosas que pueden llegar a confundirte. Pero si tú estás fundamentado, si tú estás ejerciendo tu mayordomía, leyendo, multiplicando lo que el Señor te ha dado, entonces vas a poder entender todas estas atrocidades que están sucediendo. La Biblia dice que en el último tiempo todas estas cosas deben de suceder, pero que el entendido comprenderá todas estas cosas que están sucediendo. El entendido es aquella persona que lee la Escritura constantemente y puede entender las situaciones que están sucediendo en el mundo entero. Pero si tú no eres una persona entendida en la palabra, no lees la Escritura, no puedes entender nada de lo que está sucediendo. Entonces, aquí nosotros, voy a leer aquí también en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 15, vamos a ver aquí,
lo que dice el Señor. Colosenses capítulo 3, leerlo desde el 12, que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera quejas contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo a vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vean todas estas cosas que acabamos de leer nosotros. Todo esto nos va a ayudar a nosotros a ejercer nuestra mayordomía, porque resulta que hay muchas personas que están dentro de las congregaciones que no soportan a sus hermanos. La Biblia dice que tienen que soportarlo, que tienen que amarlo. Muchas veces nosotros no podemos ejercer nuestra mayordomía porque hay algo que está en nosotros que nos perturba, y puede ser esto, que aborrecemos a nuestro hermano. No debemos aborrecerlo, sino amarlo. Si tenemos esa dificultad en nuestra vida, nosotros podemos orarle al Señor, y el Señor nos va a ayudar a tener ese amor. Dice que tenemos que tener un amor ferviente. Este amor ferviente es una de las características. Dice que nos dictamos nosotros como escogidos y santos de Dios. Para ejercer esta mayordomía tenemos que estar vestidos como escogidos, santos y santas para el Señor. ¿Y cómo se logra esto, mis hermanos? A través de lo que es la práctica de la Escritura. Cuando tú empiezas a leer la Escritura, viene una transformación, una regeneración a tu vida que te hace cambiar tu forma de ver las cosas, tu forma de actuar. Te viste de santidad y empiezas a ejercer la voluntad de Dios, porque el temor de Dios se ha apoderado de tu corazón, y lo que está dentro de tu corazón, que sale y te contamina, que son los adulterios, las fornicaciones, las enemistades, las hechicerías, los pleitos, los chismes, todo esto que te contamina, entonces se sujeta, porque ya tú has sido revestido con la nueva vestimenta santa del Señor. Y entonces ahí tú puedes soportar a tu hermano y puedes amarlo. Y cuando todas estas cosas empiezan a funcionar correctamente en ti, todas estas cosas que acabamos de leer, entonces puedes ejercer tú esa mayordomía que el Señor te ha entregado. Empiezas tú entonces a ser multiplicador y no restador, sino multiplicador. Porque cuando eres restador, das mal testimonio, la gente no se convierte a Jesucristo por causa tuya, porque en vez de ser positivo en el Evangelio, eres negativo. Las personas ven eso en ti y dicen: yo para ser como esta persona mejor me quiero del mundo y no soy evangélico. Entonces tú eres restador del Evangelio y no multiplicador. Entonces seamos multiplicadores. Y para ser multiplicadores, entonces todas estas cualidades tienen que estar en una persona que ejerce la mayordomía. Y para muchos en este tiempo hay muchas de estas cosas que aún perseveran y perturban la vida de las personas. Aquí tenemos estos versículos que el Señor nos deja para que nosotros lo pongamos en práctica y empecemos a practicar, porque de la práctica viene uno a ser experto. Porque cuando una persona empieza a practicar un deporte no es experto, pero una vez que lo practica se hace experto. Así mismo es el Evangelio. Nosotros debemos empezar a practicar la santidad hasta que nos volvamos y nos convirtamos santos en el Señor. Debemos empezar a practicar la lectura hasta que nos convirtamos en entendidos de la palabra. Esto es entendido de la cual habla la Biblia en el libro de Daniel, para poder comprender las señales que están aconteciendo en este tiempo y poder detectar esta serie de personas falsas que están actualmente actuando dentro del Evangelio de Jesucristo. Hermano, con su comentario. Así es, hermano, el buen mayordomo, ejercer la buena administración de lo que el Señor nos ha entregado. Las congregaciones necesitan una administración perfecta para que el Señor pueda manifestar su gloria dentro de estas congregaciones.
El hogar necesita una manifestación, una administración perfecta. ¿Para qué? Para que el Señor pueda manifestar su gloria. Tú en tu vida, en tu economía, en tu dinero, en tu alforjín personal, debes tener una administración acorde a la enseñanza del Señor. Perfecta. Debes ser una persona que administre lo que se te entrega de una manera correcta. ¿Qué dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 3? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. ¿Cuántas personas de nosotros no le estamos pidiendo al Señor para gastar en nuestro deleite? ¿Cuántas de nosotros no le pedimos a diario al Señor para gastar en nuestro deleite? Y dice la Escritura que pedimos mal, porque eso no se lo debemos pedir al Señor, porque el Señor sabe nuestras necesidades, que debemos pedir otro tipo de cosas, sabiduría, inteligencia, humildad, mansedumbre, dones espirituales, para poder ejercer los ministerios para los cuales hemos sido llamados. Debemos pedirle que nos dé un espíritu de dominio propio. Espíritu de dominio propio, ¿para qué? Para tomar las decisiones correctas, para no ser influenciados por nadie. Dice, oh alma adúltera, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera que desee las cosas del mundo y los placeres temporales del pecado se hace enemigo del Señor, se convierte en enemigo de Dios. Pareciera algo ilógico que las personas no desearan tener buenas cosas, ¿no? Entonces yo no voy a desear tener una buena vivienda, un buen hogar, un buen vehículo. Yo no voy a desear tener nada bueno. Nada de eso. Pareciera algo que no se comprendiera, pero hay una cosa que bíblicamente se puede comprobar, ¿verdad? Los apóstoles fueron llenos del poder de Dios. Y los apóstoles, ¿cuál fue la tarea que se les dio a ellos? ¿Cuál fue el mensaje que Cristo les dio? Y les dijo, la ordenanza es la que seguimos hasta este tiempo. Y predicar el Evangelio. No les dijo que se hicieran millonarios. No les dijo, mire, váyanse y háganse millonarios y construyan templos gigantes, megas estructuras. No les dijo, llévense las cuentas de dinero. Jesucristo les dijo, hagan tesoros en los cielos. Vayan, y le dijo, vayan y pongan manos sobre las personas y sanen a los enfermos, liberen a los cautivos, prediquen el Evangelio. Le dijo, ¿verdad? Echen fuera demonios. Le dijo que trajeran el reino de los cielos a ellos. El Señor no le dijo a nadie en la Escritura, vayan a ser millonarios. Entonces la gente en este tiempo lo que estamos pensando es en ser acaudalados en dinero. El Señor dijo, vayan y hagan esto porque yo sustentaré. Yo lo que piden al Padre en justicia en mi nombre, yo se lo concederé. Entonces pareciera que eso no fuera de esa manera, porque nosotros estamos pensando en cómo obtener dinero, cómo suplirnos nuestras propias necesidades, y no dejamos que el Señor nos las supla, no dejamos que el Señor nos guíe, no le damos prioridad a las enseñanzas y a las ordenanzas del Señor en nuestras vidas. Entonces no podemos ser buenos administradores, no podemos ser buenos mayordomos. Cuando nosotros comenzamos a administrar lo que el Señor se nos ha entregado, cuando entramos en el Evangelio de Jesucristo, cuando comenzamos a practicar el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, cuando lo interiorizamos dentro de nosotros y comenzamos a vivirlo, entonces nosotros comenzamos a cumplir con la Escritura y comenzamos a un tiempo de preparación para luego ir a la predicación, para luego ir a donde se nos envía. Pero también debemos trabajar de cómo vamos a honrar al Señor con nuestros bienes si no tenemos bienes, si lo que tenemos es hambre y escasez de todo tipo. Pero la viuda fue y honró al Señor con su luz blanca. ¿De dónde rayos sacó esa luz blanca? Algo debería estar haciendo para ganar esa luz blanca. Algo ella debió hacer. ¿Quién se las dio? ¿Cómo las obtuvo? A lo mejor era fruto de su trabajo. Entonces
si tú estás trabajando en tu tiempo de tu trabajo, debes hacerlo de la mejor manera, todo como fuera para el Señor, obedeciendo las escrituras y dándole cuando tengas el dinero en tus manos, entonces darle la buena administración, gastando en lo necesario, en lo justo, no en cosas injustas, no en tus deleites, en lo necesario. Entonces no padecerás escasez, no habrá en ti hambre, porque el Señor te saciará. No tendrás las necesidades, quizás no tengas lo que otros tienen, pero tienes a Cristo en tu corazón y la salvación y la vida eterna asegurada en Cristo Jesús. Ese es el buen mayordomo. Cuando venga el Señor y pregunte qué has hecho con lo que te entregué, qué hiciste, mi hermano, qué hiciste, mi hijo, con ese talento que te di, con ese don de sanidad que puse en ti, qué hiciste con ese don de elocuencia que puse en ti, qué hiciste con ese don de enseñanza, qué hiciste, cuántos ganaste, a cuántos preparaste, cuántos sanaste en mi nombre, a cuántos llevaste al reino. Entonces habrá una cuenta que tendremos que dar. Y el que no hizo nada, entonces será lanzado a las tinieblas de afuera, donde será el llorar y el morir de viento. Porque escrito está de esa manera. Entonces aquellos que viven solamente pensando que el Señor viene mañana, pero la Escritura dice que si no te encontraré trabajando, dice la Escritura, si el Señor llega mañana y no te encuentra trabajando, entonces serás un mayordomo infiel. Ahora que el Señor te encuentre en tus labores, en tu trabajo, te encuentre ejerciendo el don que se te dio. Eso es lo que demanda la Escritura en todo tiempo. Por eso muchos nombran a Josué, bueno, les repito, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7 y 9, sí, pero que Josué trabajaba. Josué tenía que planificar las batallas, Josué tenía que estar pendiente del pueblo, Josué ejercía lo que se le dejó escrito, porque Josué no inventó nada, Josué hacía lo que ya le dejó escrito Moisés, bajo la dirección de Dios y las revelaciones que Dios le daba. Pero Dios se lo advirtió y se lo dijo: tienes que estudiar bastante, que no se aparte esto de ti, sé un buen jefe, sé un buen mayordomo, un buen jefe, un buen administrador de lo que se te entrega. Y Josué terminó diciendo: mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque ustedes no quieran servirle, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hemos llegado al final del programa. Me acompañó esta mañana mi fuego evangelista, nuestro hermano María Alejandra, nuestro hermano recibió los controles. ¿Quién les habla? El profeta Enrique de la Rosa. Le bendecimos. Hoy es viernes de vigilia, viernes de sancocho, donde se venían esas ollas. Hoy es viernes. En esta vigilia es bueno que cada uno comience a entender el propósito por el cual ha sido llamado y los talentos que le han dado. Les bendecimos, les invitamos para el día miércoles a las 8 de la mañana en su programa En Casa con Jesús. ¡Chao!